Buenas tardes, vamos a hablar del tema de Aristóteles, de la materia Historia de la Educación, de la maestra Beatriz Adriana Parra Quijada. Los alumnos es Dav Ixel Landavazos, Juan Gutiérrez Borboya, Carla Salazar Valenzuela y Leslie Sepúlveda Zambrano. Presentamos. Mediante el proceso, Aristóteles fue un filósofo científico griego que nació en el 322 y murió en el 384 a.C. en Estarquira, actual ciudad griega de Stávro. Considerado a Platón y a Sócrates como los pensadores más destacados de la filosofía griega y posiblemente el más influyente de toda la filosofía occidental. El pensamiento educativo de Aristóteles fue basado principalmente en el estudio de los éticos políticos. Uno de los desarrollos más importantes de Aristóteles logra dar una buena enseñanza, la cual funda en el año de 335 su propia escuela Atenas, el Liceo, denominado así por estar situado dentro del recinto definido de Apolio Liceo. La escuela llamada Academia Liceo dictaba clases sobre amplios temas a sus discípulos, a los cuales Aristóteles le llamó peripatéticos, porque solían recibir clases alrededor de los jardines y paseaban que rodeaban el edificio Liceo. Dos cursos simultáneos y diferentes se daban en el Liceo, uno por la mañana para las personas más destacadas y otro para la tarde para las personas que iban iniciando. Él dividió la educación por etapas. La primera etapa nos decía que era de la crianza a la formación de los hábitos. La segunda etapa dice que llegaba de los 5 años, que estaba determinada por las habilidades físicas y juegos. La etapa número 3 decía que era de los 5 a los 7 años, es una continuación de la educación anterior donde los niños empezaban a observar y reformar a los demás. La etapa número 4 y 5 dice que va desde los 7 años a la pubertad y la pubertad a los 21 desde una educación pública dirigida por el Estado, gimnasia, lectura, escritura, música y dibujo. Y una de las últimas era la sexta etapa que decía que duraba el resto de la vida y que pasaba más allá de los coeficientes de la escuela, llamada educación liberal, ya que liberaba a las mentes de la ignorancia, idónea para los hombres libres, idea del contemporaneismo, Odisea, y para una de las asignaturas más importantes que era la educación liberal en la música. El pensamiento más importante de Aristóteles decía que la formación espacios era la cual se aprende algo otorgado por la sociedad, al igual que crea figuras maestro-alumno, donde el maestro es el que habla con el fin del alumno, otorgando el conocimiento por la forma de la sociedad justa. La forma de vivir de ellos era gente culta, con una buena preparación, buenas creencias, respeto y con una cultura de la naturaleza de la vida. También nos decía que uno de los equitativos generales, o sea, el objetivo de Aristóteles, dice que era la actitud del espíritu que se auxilia de los medios interiores y exteriores para conseguir la satisfacción deseada, y se consideraba la ética para explicar algunas ideas educativas, que todas nuestras acciones lleven a algún propósito, y este propósito es la búsqueda de la felicidad con el último fin de este auto. El concepto tradicional consiste en que la tarea del maestro es ir proporcionando los conocimientos necesarios a la mente del desarrollo, y él clasificaba los regímenes políticos como la monarquía, la aristocracia, la república, la tiranía y la democracia. Una palabra clave de Aristóteles decía que era la educación, el pensamiento educativo, lo ético, lo político y lo ético. Una de las obras más importantes de Aristóteles fue la lógica, la metafísica, la obra científica, la ética política y la estética. Algo así muy simultáneo, que él hablaba de la lógica, que decía que eran los principios analíticos, los tópicos, los recursos sociológicos. La metafísica nos habla de los componentes del tratado del ser, del saber ser y de la ontología. Las obras científicas nos hablaba de la física, se trata de la naturaleza, de los meteorológicos, el movimiento de los animales, de la generación de los animales, sobre el alma y la psicología. La ética nos habla de la gran moral, de la ética nicamio, la política y la constitución, y la estética nos habla de la retórica y la poética. Y por último, le vamos a hablar un poquito de lo que es la conclusión. La conclusión nos dice que en este proyecto final de la historia hemos indagado sobre Aristóteles, que fue el principal pensador de la filosofía de la educación, quedando plasmado lo más importante y sobresaliente de este filósofo, su historia, obra de los pensamientos educativos, como divide la educación en etapas, lo principal, su objetivo dentro de la educación, que nos habla sobre el espíritu de la educación.
cómo divide sus obras por periodos y lo principal, cómo divide la educación por etapas, comprendiendo que los alumnos tienen que ser educados depende de la edad, quedando un aprendizaje significativo centrado en forma de enseñar, cómo indagar para poder fundar su propia escuela, sus pensamientos, la clave del éxito, los tipos de recursos que imparte y cómo estaba basado su pensamiento. Teniendo en cuenta que esta materia será de gran apoyo para nuestra licenciatura, para darnos el plazo de abrir vías necesarias a los propósitos y tener un adelante sobre las hipótesis, con más capacidad, eficiencia, rapidez, adquirir nuevos objetivos.